Durante más de 1400 años, la humanidad vivió en un universo ordenado y comprensible. La Tierra, nuestra Tierra, era el centro de todo. Inmóvil, fija, mientras el Sol, la Luna y los planetas giraban a nuestro alrededor en esferas de cristal perfectas. Este era el universo de Ptolomeo, una obra maestra de la astronomía antigua que funcionaba, que predecía y que confirmaba nuestro lugar especial en la creación. Pero en el corazón de la Europa renacentista, un hombre tranquilo, un canónigo de la Iglesia polaca, se atrevió a cuestionarlo todo, no con gritos, sino con cálculos. Su nombre era Nicolás Copérnico, y su obra iniciaría una revolución que cambiaría para siempre nuestro lugar en el cosmos. Nacido en 1473 en la ciudad de Soln, en la actual Polonia, Nicolás Copérnico no era un astrónomo de tiempo completo. Era un verdadero hombre del Renacimiento. Estudió en las mejores universidades de Polonia e Italia, formándose en Derecho Canónico, Medicina y Artes. Sirvió durante décadas como canónigo en la Catedral de Frombork, administrando propiedades, practicando la medicina e incluso asesorando sobre la reforma monetaria. Pero su verdadera pasión, la disciplina que lo consumía en las noches silenciosas, era la astronomía. En la Italia renacentista, entró en contacto con las ideas clásicas recuperadas, incluyendo las de algunos filósofos griegos antiguos que ya habían especulado con una Tierra en movimiento. Estas ideas sembraron una semilla de duda en su mente. El problema que Copérnico quería resolver no era que el modelo de Ptolomeo no funcionara. De hecho, era bastante bueno para predecir la posición de los planetas. El problema era su complejidad. Para explicar por qué los planetas a veces parecían detenerse y retroceder en el cielo, el llamado movimiento retrógrado, Ptolomeo había ideado un sistema de epiciclos, pequeños círculos en los que los planetas se movían, mientras que el centro de esos círculos giraba alrededor de la Tierra en un círculo más grande. Con el tiempo, para ajustar las observaciones, se añadieron más y más círculos, convirtiendo el cosmos en una maquinaria celeste increíblemente enrevesada. A Copérnico, esta solución le parecía un parche, una monstruosidad matemática que carecía de la armonía y la elegancia que él creía que el Creador habría impreso en el universo. La solución de Copérnico fue radical, a la vez, de una simplicidad asombrosa. ¿Y si el Sol, y no la Tierra, fuera el centro del universo? Al colocar al Sol en el centro, todo encajaba. La Tierra se convertía en un planeta más, orbitando entre Venus y Marte. De repente, el confuso movimiento retrógrado de los planetas ya no necesitaba epiciclos para ser explicado. Se convertía en una simple ilusión óptica, causada cuando la Tierra, en su órbita más rápida, adelanta a planetas más lejanos como Marte o Júpiter, de la misma forma que un coche en una autopista parece retroceder momentáneamente cuando lo adelantamos. La armonía estaba restaurada. Las órbitas más grandes correspondían a los planetas que se movían más lento, una relación lógica y bella que estaba ausente en el modelo de Ptolomeo. Pero una idea tan revolucionaria era también peligrosa. Desafiaba no solo 1400 años de ciencia, sino también la interpretación literal de las escrituras y la filosofía aristotélica que colocaba a la humanidad en el centro de todo. Por eso, Copérnico trabajó en silencio. Durante casi 30 años, desde su torre en la remota catedral de Frombork, observó los cielos, realizó innumerables cálculos y perfeccionó su modelo. Hacia 1514, hizo circular un breve manuscrito entre sus amigos más cercanos, el Commentariolus, donde esbozaba sus ideas. Pero se resistió a publicar su obra magna, temiendo no tanto la persecución de la Iglesia, sino el ridículo de sus colegas académicos. La historia podría haber terminado ahí, con su obra maestra guardada en un cajón. Pero entonces, un joven y brillante matemático protestante llamado Georg Joachim Rheticus escuchó rumores sobre el genio polaco. En 1539, Rheticus viajó cientos de kilómetros, cruzando fronteras religiosas y políticas, para convertirse en el único discípulo de Copérnico. Fue el entusiasmo y la insistencia de Rheticus lo que finalmente convenció al anciano Copérnico para que permitiera la publicación de su libro, cuyo título sería De Revolutionibus Orbium Coelestium, o sobre las revoluciones de las esferas celestes. Rheticus se encargó personalmente de supervisar la compleja tarea de su impresión en Nuremberg. Pero hubo un último giro. El teólogo a cargo de la impresión, Andreas Osiander, sin el permiso de Copérnico ni de Rheticus,
añadió un prefacio anónimo al libro. En él, advertía al lector que no se tomara el modelo heliocéntrico como una verdad física, sino como una mera hipótesis matemática para simplificar los cálculos. Quería proteger el libro de la controversia, pero al hacerlo, diluyó la fuerza de la convicción de Copérnico. La leyenda, cargada de un simbolismo poético, cuenta que el primer ejemplar impreso del libro llegó a manos de Copérnico justo el día de su muerte, en mayo de 1543. El hombre que había puesto el universo en movimiento, vio su obra completada y pudo descansar. Copérnico no lo demostró todo. Su sistema aún usaba órbitas circulares perfectas, lo que requería algunos ajustes menores. Pero su contribución fue mucho más profunda. No fue un simple ajuste, fue un cambio de paradigma. Al proponer un modelo heliocéntrico completo y matemáticamente coherente, le dio a las futuras generaciones de astrónomos, a Kepler, a Galileo, a Newton, un nuevo universo en el que trabajar. Desató la revolución copernicana, un proceso que no solo cambió la astronomía, sino que transformó la filosofía, la religión, en última instancia, la concepción que la humanidad tiene de sí misma. Nos enseñó que nuestro planeta no era el centro de todo, sino un viajero más en la inmensidad del cosmos. Y esa es una de las lecciones más importantes de la historia de la ciencia.